Bien, ahí estamos todos, ¿no? Ya mismo voy a probar lo de Jitsi porque ya esto es medio molesto, ¿vieron? Bueno, entonces estábamos analizando cómo interpreta la física esta función cuadrática, ¿sí? Fíjense que nosotros acá ya analizamos cada una, ya distinguimos A, B y C, ¿no? Si nosotros nos vamos a lo que hicimos con la función cuadrática, ¿sí? Que podíamos distinguir todo. Nosotros de la función cuadrática podíamos decir, bueno, ¿qué significaba A, qué significaba B, qué significaba C? Vamos antes de meternos con la mirada desde la física a ver qué cosas podemos decir de la matemática. Nos dieron esta función cuadrática, nos dijeron, che, esta la usan el movimiento rectilíneo uniforme, mente variado, lo están usando los físicos, ok, todavía no me importa. ¿Yo qué cosas puedo decir de la matemática desde esta función cuadrática? Fíjense. Primero, acá ya marcamos los parámetros, elemento sustancial e importante de esta función cuadrática, ¿sí? Que volvemos a recordar que son números y valores constantes. Cuando algo es constante quiere decir que no cambia, ¿sí? Bien. Y después tenemos acá las variables, ¿sí? Marcamos acá las variables, que tenemos a t y a x, t que significa tiempo en este caso y es independiente. Si yo tuviera que dibujar esta función cuadrática, con lo que vimos en la clase pasada, ¿no? De lo que nos acordemos, ¿no? Lo que nos acordemos. ¿Cómo va a ser el dibujo de esta función cuadrática? Triste. Primero va a ser triste. ¿Por qué va a ser triste? Y Porque se hace está, pasa negativo, perdón. Sí, sí. ¿Por qué va a ser triste? Porque es mayor de 0. Porque está en negativo. ¿Qué está en negativo? Y si yo pongo... Ah, no, claro. Yo los A es escucho. mayor de 0. Acá, claro. Positivo. No. Positivo. ¿Qué es mayor de Es 0? positivo. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? El tema de X y el tema cartesiano. El tema cartesiano. Esto que me está diciendo que está triste, contenta, no sabemos cómo está. ¿Qué es lo que miro para saber si está triste o contenta? La A. La A, ok, bien. O sea que ahí lo que vamos a hacer, listo, nosotros identificamos quién es A, dijimos que es el numerito que acompaña a la variable al cuadrado, así que este es 8. Y sabiendo este 8, nosotros podemos anticipar, podemos agarrar, intentar dibujar a la que te criaste, ¿sí? A la que te criaste podemos dibujar cómo sería esta función, ¿sí? Podemos dibujarla. Entonces, si yo la quisiera dibujar a esta función, ¿cómo la podríamos dibujar? Ustedes me están diciendo, bueno, miro la A y me va a decir si está triste o contenta. ¿Cuándo está Convexa. triste? Sí. ¿Cuándo está triste y cuándo está contenta? Vamos al machete, no se lo tienen que acordar de memoria. Pueden mirar los machetes, miren acá. Por el negativo. Claro, lo que nos vamos a acordar es esto, fíjense. Acá está la forma polinómica y sabemos A. Miren acá. A lo que nos va a indicar es la concavidad, si es positiva o si es negativa. Entonces, cuando A es mayor que 0, ¿sí? O sea, A mayor que 0 quiere decir cualquier número que sea mayor que 0, con lo cual es positivo o negativo. A mayor que 0. Positivo. Negativo, A mayor que 0. Positivo.
Cualquier número para decir de positivo, nuevo, pero Caro. lo que hace es que arranque a la izquierda del cero, A la La- izquierda del 0, ¿por qué a la izquierda la del raíz. 0? Pero cualquier número A tiene que ser cualquier número mayor a cero, a 0. claro. ¿Sí? Entonces, Si vamos a concentrarnos estamos en si la es menor, concavidad. o sea, si es negativo, arranca Si es del menor lado es derecho del negativo, cero. ¿no? O sea, si Claro, A es mayor a 0, estamos hablando de números positivos, ¿sí o no? exactamente, sí, Sí, Romy, si A es sí, mayor a 0, estamos hablando de números positivos, ¿sí? ok. O sea, yo tengo la recta, miren acá, tenemos acá la recta, acá tengo el 0, ¿sí? 0 mayor a 0, me estoy hablando de todos los números que están para la Sí. derecha. Si es menor a 0, todos los que están a la izquierda. Entonces quiere decir que va a ser positivo. El 8, ¿sí? Claro, A es 8, ¿Es mayor está o bien. menor que 0? Es mayor. Ahí Bien. sí, perdón. Entonces, la concavidad que va a tener esta función, ¿cómo va a ser? ¿Triste o contenta? Contenta. Contenta, ¿sí? Acá estamos. Cuando A es mayor a 0, va a ser contenta. Sos muy ¿Sí? linda, Caro. Le podemos poner... Pero no me lo pinta el fondo, maldición. Ya lo voy a pintar. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a... No sabemos cómo es esta función, no sabemos todavía, no tenemos la precisión de esta función, pero sí podemos saber, y esto te va a servir también, Romy, que estás haciendo física, Sí, te encontrás sí. con esto y decís, listo, yo ya sé que el dibujo de esto, no importa dónde, si tiene raíces o no, pero va a ser una forma así, más o menos. Ahora vamos a ver cuánto. ¿Sí? Más o menos va a ser así. Y pregunta, vamos a darle un poquito de grosor. No sabemos si tiene que estar ahí o no. Pero sabemos que tiene esta Entiendo forma. ese T2, me hace lío, Caro. O me estoy Porque, adelantando un montón. no, porque ¿qué es lo que te hace lío ST2? No sé cómo elevar el T2. ¿Qué se te va? ¿El 8 o...? ¿Cómo se resuelve? Estos son variables. Nosotros la función que habíamos visto originalmente era así. Al cuadrado. Y que depende de X, ¿sí? Y que depende de X. Y lo que teníamos era el orden. Después se aplica la fórmula resolvente, Rom, creo. Sí o no, necesariamente no. En realidad Ok. podés marcar los puntos. Nosotros lo que teníamos era A En el gráfico, sí. por X al cuadrado más B Ok. por X, ¿sí? Más C. Sí, ¿Está bien? sí, Esta sí. era la forma polinómica de la función. Acá lo que tenemos es desordenado los términos, pero son los mismos términos, ¿sí? Esta es la forma polinómica de la función. Es lo mismo que habíamos visto acá. Fíjate, forma polinómica de la función cuadrática. F de x, que es igual a la x cuadrado, más b por x más c. Con la diferencia de que acá cambiamos los nombres de las letras, ¿sí? Entonces vos fíjate que acá tenemos x. ¿Tenemos o no tenemos x? ¿A dónde? En la de arriba. Sí, para saber. Sí, adelante tenemos. Claro, Ah, entonces, pero no, la tenemos adelante, quiere decir que no ocupa la misma posición que la pusimos nosotros en la forma polinómica, ¿no? no, es la que va a depender de la cuenta que dé. Claro, De lo que hagamos en la línea. de Perdón. lo que hagamos, claro, vos acordate que esta función, como si yo la tuviera que graficar, nosotros ahora estamos tratando de sin hacer ninguna cuenta, cómo quedaría nuestra función, porque sabemos que estos parámetros nos dicen cosas que las podemos analizar. Ahora, si yo tengo que graficar una función, hago como hacíamos siempre, ¿no? La clásica. Es un par ordenado, ¿sí? Le doy valores a X, reemplazo en mi función y me va a quedar cuánto va a valer Y. Y voy marcando los puntos. ¿Sí? O sea, X, por eso X e Y son variables, porque varían sus números. ¿Sí? Entonces ahí voy a hacer tablita de valores.
¿sí? Como hacemos siempre con cualquier función. Si yo me voy Bien. a esta de acá, x al cuadrado más 2, más 0, perdón, ¿sí? Lo que estoy haciendo es reemplazando la x por valores, hago la cuenta y me va a dar el valor de y. Eso siempre, siempre, siempre para poder dibujar. Ahora, yo lo que puedo hacer en la función cuadrática es, antes de dibujarla y ponerme a hacer la tablita de valores y qué sé yo, o tirarla en GeoGebra y que a ver qué me da, lo que puedo hacer es pensar y decir, bueno, ¿qué es lo que me están diciendo estos parámetros? Bueno, en principio yo ya sé que la función me tiene que quedar así, así que si no me queda para arriba o contenta, algo estoy dibujando mal, algún cálculo hice mal. Porque yo ya sé que este 8 es positivo. Entonces me tiene que quedar así. Otra cosa que también sabíamos, acuérdense que el valor de este, más allá de que sea positivo, también nos hablaba de otra cosa de la parábola. ¿De qué nos hablaba? Que era variar. ¿Cómo? ¿Será más angosta o más ancha? Claro, lo que nos va a decir esto, lo que nos va a decir era si era angosta o ancha, ¿sí? Y lo que sabíamos era que si era un número positivo cada vez más grande, ¿iba a ser ancha o angosta? Más flaca. Más flaca, ¿sí? Al revés de lo intuitivo. Entonces yo voy a tener una cosa así, en principio. No sabemos dónde está, pero ya sabemos que va a ser un poquito más flaca que la x al cuadrado. O sea, ¿con quién la estamos comparando? Y con la que hicimos al principio de todo, cuando arrancamos con función cuadrática, que es esta de acá. En principio, que es la x al cuadrado solita. Sabemos que va a ser contenta como esta, porque el número que acompaña al x cuadrado es positivo, pero va a ser más angostita, porque tiene un 8. ¿Sí? Ok, listo. Esto ya le sacamos el jugo a lo que es el parámetro de A. ¿Qué es lo que nos va a decir el C? ¿Qué nos dice C? Marca el vértice. O Marca la el ordenada vértice. la ordenada en el origen, perdón. Ok, no es el vértice, sino la ordenada al origen. Acuérdense que en la polinómica no tengo información sobre el vértice, puedo estimarlo, ¿sí? Pero el C lo que nos va a marcar, ¿sí? Es la ordenada al origen. ¿Sí? Es este valor que está acá. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Dónde va qué significa la ordenada al origen? Donde corta el La I, o sea, del foco Y, y el punto cero. O sea, que es lo que nos ¿De dónde permite, Bien, o sea que yo sí donde coincide, claro, con el ¿Dónde punto cero empieza? de la I. Fíjense, Intercepción. exactamente. Perfecto, eso está muy bien. Más que con punto cero de la I es el punto cero de la X, o en este caso de T. Claro. Es decir, ¿Dónde fíjense, parte? yo voy a correr, tengo mi función cuadrática que la estoy dibujando acá, y la voy a correr para que en algún momento se tiene que cruzar con el eje vertical. En donde se cruza, X vale 0, ¿sí? Si yo miro acá, ¿no? Acá donde se cruzan los dos ejes, esto es igual a 0, ¿no? El valor de la horizontal es 0, ¿no? Y acá empiezan a crecer. Para la derecha empiezan a crecer. Entonces, acá donde es 0. Entonces, cuando t, o en este caso x, ¿sí? Lo reemplazo por 0, el valor que me queda es el valor del término independiente. Si yo pongo 4 por 0, ¿cuánto me va a quedar todo esto? 0. 0. 8 por 0 al cuadrado, me va a quedar 0. Entonces me queda 20 más 0 más 0. Entonces me queda 20. Quiere decir que cuando yo estoy en el tiempo 0, acá lo que voy a tener, ¿sí? O sea, en el tiempo 0, fíjense lo que estoy diciendo. Estoy en el tiempo 0, y en el caso para la cuadrática estoy en x igual a 0, lo que voy a tener es el corte de dónde arrancó. ¿Sí? ¿Dónde arrancó esto? Vamos a ponerle acá a ver si pongo un puntito. ¿Sí? Y va a ser la ordenada de origen, ¿sí? Que es cuando el tiempo es 0. Un poco más grande el puntito, más significativo, y le vamos a poner un color que sea un poco más llamativo. ¿Sí? Pero tengo que irme a inglés. Voy a entender mejor cuando vea los videos anteriores y los
Asiente un Ok. poquito. Dale, no hay Gracias. problema. Gracias. No hay problema. Entonces, acá tenemos esto de acá, ¿sí? Entonces esta va a ser la ordenada de origen. Bien, si esta es la ordenada de origen, vamos a anotar un poquitito algunas cosas. A ver. Texto. Vamos a anotar. Esperen acá. Ahí está. Vamos a anotar algunas cuestiones. Entonces sabemos que cuando el tiempo es igual a 0, o sea, no pasó tiempo, entonces estamos hablando de la ordenada del origen, ¿o no? ¿Sí? Y ahí estamos mezclando un poquitito los conceptos, ¿sí? Los conceptos de función cuadrática y de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Porque fíjense que estamos hablando que el término independiente, o sea, el valor de C, ¿sí? El valor de C lo que me va a dar es el tiempo inicial, ¿sí? Ay, mira, me quedó la C como si fuese, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Es el valor de C. ¿Sí? Me va a dar el tiempo inicial. Entonces, si yo me voy acá, lo que me va a decir, bueno, acá. El primero es un término que no está afectado por el, perdón, el tiempo inicial no, la posición inicial, al revés. Como el tiempo es 0 justamente, bueno, en el tiempo 0, cuando no pasó tiempo, lo que vamos a tener es el valor de la posición inicial, o sea, ¿dónde arranca el objeto? Yo tengo una pelota que la quiero tirar, ¿sí? Entonces, el tiempo no pasó, todavía no hay tiempo, estamos en tiempo 0, no pasó. Imagínense que el chico que teníamos, vamos a volver a simular acá, estamos en el tiempo 0, ¿sí? Nos estamos imaginando que estamos acá, ¿no? Cuando el chico agarra la pelota, ¿sí? Cuando el chico agarra la pelota, a ver si la podemos poner acá. Acá, este es en el tiempo 0. El chico tiene la pelota y todavía no la lanzó. No pasó tiempo, no empezó a correr el cronómetro de tiempo, porque yo lo que quiero ver es cuánto tarda la pelota en caer. ¿Sí? Entonces todavía no inició su trayectoria. Entonces, lo que me va a decir este valor de acá, ¿sí? Es que cuando no pasó tiempo, es de dónde arrancó, cuál es la posición inicial del objeto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, Pascual? No, está perfecto. Bien. Tengo la posición inicial del objeto. Entonces, vamos a... Ahora, vamos con los otros términos, que es lo que nos dicen. Si yo me voy acá, entonces después tenemos el segundo término, se llama lineal y siempre tiene la variable t. ¿Sí? Bueno, nuestro ejemplo es 4t y es el número que acompaña t, es la velocidad, va a ser la velocidad inicial con la que arranca la partícula en movimiento. ¿Sí? Fíjense que nosotros, cuando teníamos, todavía no hablamos del 4. ¿Sí? Este 4 de acá, ¿sí? Que es el que acompaña a la x elevada a la 1. ¿Qué nos va a decir de esto de acá? ¿Qué va a pasar? ¿Se acuerdan qué decía? La velocidad inicial era. Esa es la velocidad inicial, eso es en la cuestión del movimiento rectilíneo uniforme, pero en la función cuadrática, ¿qué hacía con mi función? Se desplaza. La desplaza, ¿sí? La desplaza a la derecha, a la izquierda mayormente, ¿sí? La desplaza, acá tenemos, ¿sí? Esperen que llego, el B, desplazamiento horizontal mayormente y en menor medida vertical, la desplaza y la va a desplazar. La pregunta es, ¿a la derecha o a la izquierda? Mayormente. A la derecha. Fíjense, 4
¿Es positivo o negativo? Positivo. 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 Y esta cosa que le encanta ser antiintuitivo, ¿a dónde va a ir? ¿A la izquierda o a la derecha? Izquierda. A la izquierda, ¿sí? Cuando es positivo, va a ser a la izquierda, ¿sí? No sabemos cuánto, no importa, porque no sabemos ni dónde está, cuánto desplazamiento, pero va a ser una cosa así, aparentemente, ¿no? Todavía no tenemos información. Vos decís, bueno, pero no estábamos tirando una pelota, ¿por qué esto está de esta manera? Bueno, puede ser también, acuérdense que la función cuadrática también analiza movimientos como una persona que se tira a la pileta, ¿sí? Y que va nadando por abajo hasta que sale. Por ejemplo, lo que tenemos acá, ¿sí? O vamos a analizar el tema del buceo, así que siempre existe la posibilidad. Bien. Entonces, lo que tenemos es justamente que sabemos que va a ir más o menos por acá. Esto me quedó muy chiquito, así que lo vamos a agrandar un poquito y lo vamos a poner más abajo. Entonces, lo que nos están diciendo que el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Esta B, que lo que me hace es un desplazamiento mayormente horizontal y también un cachito vertical, va a quedar un poquito para abajo, ¿sí? Una cosa así, más o menos. La estamos suponiendo. Yo no tengo idea cómo se grafica esta función todavía, ¿eh? Lo que nos va a decir, ¿sí? Es la velocidad inicial. ¿Sí? Velocidad inicial, ¿sí? Que va a estar dada por el valor de B, ¿sí? El valor del parámetro B. Esa va a ser la velocidad inicial, ¿sí? El número que acompaña a la variable independiente elevada a la 1, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, quiere decir que este valor de acá nos va a dar la velocidad inicial. ¿Sí? Este 4 de acá, ¿no? Esto estamos hablando de la función de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a poner acá, así queda. Y esta es, vamos a ponerle MRV, ¿sí? Bien, entonces, lo que tenemos es la velocidad inicial, la posición inicial, de dónde arranca. Si posición, acuérdense que es en términos de espacio. ¿Sí? La velocidad, voy a necesitar ambas cosas, la cuestión del espacio y la posición del tiempo para poder entender la velocidad. ¿Sí? Son ambas cosas. Entonces tengo posición inicial, tengo velocidad inicial. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más nos falta? Nos falta analizar entonces el cuadrático. Finalmente el tercer término es el término cuadrático, porque la variable t está elevada al cuadrado. El número que acompaña a t al cuadrado es igual a la mitad de la aceleración de la partícula en movimiento. Mido hasta acá, momento. La mitad de la aceleración de la partícula durante el movimiento. Este es el único de los tres términos que siempre debe aparecer, ya que tanto la posición inicial como la velocidad inicial pueden ser nulas, ¿no? Esto es lo que decíamos, que para que exista una función cuadrática, el término cuadrático tiene que existir, pero la aceleración no, ya que en este caso el movimiento sería otro. ¿Ven? Movimiento rectilíneo uniforme, MRU. O sea, cuando no hay aceleración, lo que les decía antes, cuando no hay aceleración, hay un movimiento rectilíneo uniforme. Cuando hay aceleración está variado. ¿Variado por qué? Por la aceleración. ¿Sí? Entonces ahí es donde están mezclando las dos cosas. Entonces fíjense que esta es la expresión genérica, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo que el término que acompaña al cuadrado, ¿sí? Y miren lo que vamos a usar esto de acá. Entonces el término nos va a dar la velocidad, esperen que vamos a ponerlo como está acá, la aceleración.
Entonces, la mitad de la aceleración ¿sí? Va a estar dada, la mitad de la aceleración va a estar dada por el término, el valor de B, vamos a poner, el valor de A, perdón, el valor de A. ¿Sí? Es decir, el número que acompaña la variable elevada al cuadrado, ¿sí? No a la 1, sino elevada a la 2. ¿Sí? Valor de A. ¿Estamos hasta ahí, Pascual? Sí. Sí, ahí se complicó. ¿Por qué la mitad? ¿Por qué si veníamos tan bien? Claro. ¿No? Todos estamos pensando lo mismo. ¿Qué necesidad tenemos de hablar de la mitad? Fíjense que aparece esto. Dice la mitad de la aceleración. Lo que me está diciendo con esto es que el numerito que está apareciendo, y que me parece que le vamos a poner un poco de zoom porque si no queda todo muy chiquito, el numerito que está apareciendo, ¿sí? Multiplicando al término cuadrático, que en este caso es 8, ¿sí? Es un número que fue dividido por 2. ¿Sí? Si yo hago un medio por el valor de A, quiere decir que si A es 1 kilo, y lo divido por la mitad, ¿cuánto voy a tener? Medio kilo. Medio. ¿Sí? Entonces, en este caso me están diciendo que el número que aparece multiplicando al t al cuadrado en este caso, o a la x, ¿sí? al término que está elevado al cuadrado, ese numerito que aparece, bueno, ese número fue dividido por 2. Entonces yo para saber cuál es la aceleración, si yo sé que el número que me aparece, 8, es la mitad de la aceleración, entonces, ¿cuánto sería la aceleración completa? ¿Qué tengo que hacer? 16. Claro, ¿qué cuenta hiciste, Pascual? Y lo elevé al cuadrado. ¿Lo elevaste al cuadrado? 8 al cuadrado no da 16. No, perdón, lo multipliqué por 2. Ah, lo multiplicaste por 2. Y medio para hacer un entero. Está perfecto. Lo que hay que hacer es multiplicarlo por 2. Porque si lo dividí antes por 2, bueno, lo multiplico por 2. En este caso, que A es igual a 8. ¿Sí? A igual a 8. Bueno, entonces sería hacer 8 por 2, que es igual a 16. Entonces quiere decir que yo tengo la mitad de la aceleración, es el valor de A, y eso me va a dar vamos a dejar así, tenemos el valor de C, y eso me va a dar 16. ¿Sí? La aceleración va a ser igual a 16. ¿Está bien? Ah, me parece que... Vamos a ponerlo así. ¿Sí? Entonces, ya con esta información, fíjense que ya con toda esta información tenemos la expresión polinómica, ¿sí? La expresión polinómica de lo que tiene que ver con esta función cuadrática. ¿Sí? Y acá te ponen otro ejemplo, ¿sí? Acá ponen otro ejemplo. Entonces, vamos a nuestro ejemplo de la tarea. ¿Sí? La tarea del problema 2, ¿sí? Que decía, esta es nuestra función, ¿sí? Acordémonos. El valor de C, acuérdense, el valor de C, vamos a sacarle un poquitito los colores, así podemos pensarlo sin los colores. Muy bien, y vamos a volver a usar, ¿se acuerdan cuando usamos acá los colores de la forma polinómica? Para recordar, ¿sí? Estos de acá para marcar los parámetros. A, B y C. Bien, amarillo, rosa, verde. Bien, entonces,
Vamos a usar esos mismos colores, así después los pueden comparar. Tenemos amarillo que es A, rosa B, verde va a ser C, ¿sí? Entonces, si yo tengo que marcar acá donde está el A, dijimos que estaba acá. Lo marco de amarillo, ¿sí? Si yo tengo que marcar acá donde está el B, rosa, está acá. Tengo cambiado los términos, pero la ecuación sigue estando. Si yo tengo que marcar dónde está el C, está acá, ¿sí? Es lo que pusimos acá, de costadito. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, acá tenemos esto. Entonces, de vuelta, si yo acá en la posición inicial, acuérdense que voy a tener al C. Con la posición inicial tengo al C. La velocidad inicial la voy a tener con el valor que me acompaña a B, ¿sí? Entonces la velocidad inicial la tengo con B, ¿sí? Y la mitad de la aceleración la voy a tener con el valor que acompaña a la x al cuadrado y que es el valor de A, ¿sí? Cada color corresponde a su parámetro. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien, entonces, fíjense, vamos a ir acá. Me están preguntando, me dan esta función, me dice que es una función que corresponde al movimiento en caída libre, ¿sí? El tiempo se mide en horas y el espacio, ¿sí? En kilómetros, ¿no? Entonces, kilómetros y el tiempo que transcurre es en horas. Perfecto. Por ejemplo, puede ser esto en un coche. Bien, entonces, ¿con qué velocidad inicial comenzó el movimiento? Bueno, me voy de vuelta a mi machete, vuelvo. ¿Cómo se calculaba la velocidad inicial? ¿Qué número tengo que estar mirando para la velocidad inicial? El B. Bien, el B, el rosa, acá, lo marqué. Velocidad inicial me lo dio el B, lo acabamos de ver. Entonces, me voy acá. ¿Con qué velocidad inicial se arrancó el objeto? 8. Con 8, ¿sí? Con 8, ¿sí? Entonces, fíjense que la velocidad, ahora, bueno, hay algo que no estuvimos viendo, pero habría que ver cuáles son las unidades de la velocidad. Nos vamos acá. A ver, para acá, la velocidad, ¿sí? Bueno, igual pónganle velocidad inicial, ven, velocidad inicial igual a 6. En este caso va a ser el número que acompaña el valor de B. Bien, entonces, ¿cuál es la aceleración del objeto? La aceleración, ¿cuánto se acelera el objeto? ¿Sí? Me voy de vuelta a mi machete, ¿dónde miro la aceleración? ¿Qué tengo que mirar? ¿Cómo hago para saber la aceleración? Si dijimos que era la mitad. ¿Qué parámetro? ¿Qué parámetro estás mirando, Pascual? A. A. Estamos mirando A, ¿no? Y sabemos que el valor de A es la mitad de la aceleración. Pero acá me están preguntando por la aceleración completa. Bueno, pero nosotros ya lo Multiplico hicimos. por 2. Claro. O sea, multiplico por 2 el valor que está acompañando o sea, el valor de A, ¿no? ¿Está bien? O sea, fácil, ya la respondimos. La C. ¿Cuál es la posición del objeto a las 3 horas? Bueno, ¿qué debería hacer para saber cuál es la posición del objeto a las 3 horas? El gráfico. Puedo hacer el gráfico y si no, ¿qué puedo hacer? El gráfico es una opción. Me voy, me tiro a GeoGebra y a ver qué sale. Si no, ¿qué puedo hacer? Reemplazar las T. Claro, lo que puedo hacer es reemplazar, ¿no? Hago mi tablita de valores. Reemplazo la T, ¿no? Imagínense que yo quiero calcular cuál va a ser el valor de este a las 3 horas. Bueno, voy a reemplazar donde esté la T, la reemplazo por 3 y me va a dar cuál es la posición del objeto, ¿no? O sea, yo quiero saber cuántos kilómetros se recorrieron a las 3 horas. Bueno, si T es el tiempo medido en horas, donde dice T lo reemplazo por 3. Realizo la suma, ¿no? Primero calculo cuánto es 3 al cuadrado, lo multiplico por 5, ¿sí?
Después, acá fíjense que está restando. Acá podemos pensar cómo va a ser la función, si triste o contenta. Después la voy a reemplazar 8 por 3, ¿no? Le voy a sumar cuánto me da 8 por 3 y después le sumo 25, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, reemplazo donde está la t por 3 y me va a dar cuál va a ser la posición del objeto. ¿Cuándo? Y cuando pasaron 3 horas. ¿Sí? Sí, sí. Y con eso ya estamos. Entonces, fíjense que más allá, no se asusten, por más que diga movimiento rectilíneo uniformemente variado, no deja de ser una función cuadrática. Que lo que hacemos es, le ponemos operatividad para nosotros, ¿no? Para que nosotros podamos comprenderla desde la parte matemática, ¿sí? Vamos a guardar acá. Bueno, esto quedó claro, ¿no? Ahora sí. Cristian, ¿vos esta la pudiste resolver? Sí, la hice bien. Perfecto. Eso está bueno. Vamos con el otro, el problema 3. ¿Qué pasa con el problema 3? ¿No? En el medio del campo de práctica agraria de una facultad, vamos a decir la de agronomía, se desea construir un corral para las ovejas. El corral debe ser de forma rectangular, ok, como se muestra en la imagen. Para ello se cuenta con una malla de tejido de 100 metros de largo, ¿sí? Ok, tenemos que hacer un rectángulo de 100 metros, o sea, el total para poder cubrir el alrededor es 100 metros. Construí el esquema de 2 posibles corrales que utilicen la totalidad del objeto disponible, ¿sí? Bien. Vamos a hacer 2 corrales posibles, ¿sí? Que utilicen el objeto disponible. Primero aviso 2 cosas. Quedan 3 minutos para que se corte. Nos sumamos de vuelta si terminamos el esquema de esto, ¿sí? Por las dudas aviso si les queda esto planteado y pueden entregar. Vamos a hacer el esquema. ¿Vos, Cristian, te llegaste a hacer un esquema? Pascual, ¿se llegaron a hacer algún esquema? Intenté, sí, pero quedé a mitad de camino. Bueno, pero ¿cómo los hicieron? Vamos a llevarnos estos problemas acá, si los podemos pensar. Sí, seguimos. A ver acá. Vamos a ver, problema 3 de portfolio 2. Parece un acertijo. Bien. Cristian, ¿vos te llegaste a hacer el esquema? Dibujé 2 posibles rectángulos. Bien, ¿cómo los dibujaste? ¿Qué indicaciones me darías para yo dibujar tus rectángulos? ¿Le pusiste alguna medida, algo? No, no le puse medida. Lo hice así. Sí, pero puede ser 40 por 20. Bien, ¿por qué 40 por 20? Ahora vamos a empezar con ese. Porque 40 sumamos por 40 y 20. 40. Está muy bien lo que estás diciendo, dale. 40 por 20. Yo voy a dibujar el rectángulo mientras. Era 100 metros de largo. Entonces no, entonces 40 por 10, porque 10 y 10, dos lados, son 20, más 80 me da 100. 40 por 10, ok. Ok, Claro. 40 por 10, entonces. Vamos a achicarle un cachito. Retrocedemos. 40 por... Ay, no me deja. ¿Por qué no me deja? Bueno, rebeldía, sin causa. Vamos a poner que esto es 40 por 10. Qué malo. Bueno, tenemos acá, ¿sí? Entonces sabemos que esto mide 40 centímetros. Hay una cuenta que vos hiciste maravillosa, Pascual, 40 centímetros. Y después esto por 10 centímetros. ¿Por qué sí o sí esta puede ser una opción y está bien? ¿Qué cuenta hiciste vos? Y perímetro, Maravilloso. claro. Si yo tengo una malla de tejido de 100 metros de largo, quiere decir que alrededor de todo este rectángulo, que va a ser donde voy a tener mi corral, alrededor